Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Jessica pasó de puntillas, como si estuviera en una pesadilla. Lo primero que notó fue el silencio. Lo segundo fue el cuerpo inmóvil en el suelo. Su madre yacía de costado, no muy lejos de la cama. Su cabello estaba despeinado, un brazo extendido frente a ella, como si hubiera intentado cubrirse en el último momento. El cristal del reloj en la mesita de noche estaba roto. Y justo al lado de su cuerpo había una pequeña vaina de bala, como una tarjeta de presentación. Vanessa había recibido 2 disparos. Uno no fue mortal, en el antebrazo. El segundo fue en la cabeza. A juzgar por la posición del cuerpo y la trayectoria de la bala, el disparo se efectuó a corta distancia, casi a quemarropa. La policía estaba conmocionada. No había señales de entrada forzada, ninguna evidencia obvia. Todo parecía casi estéril. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. A primera vista, la vida de Vanessa Means parecía un ejemplo de cómo mantener la dignidad humana incluso después de pasar por pruebas que socavan el núcleo interior. Originaria de Carolina del Norte, Vanessa creció en una familia profundamente religiosa. Su padre, un pastor bautista, un hombre de principios estrictos y de una autoridad tranquila, era respetado no solo por los feligreses, sino también por los vecinos de la zona. Su madre, ama de casa con una mente aguda y una intuición poco común, enseñó a sus hijas a escuchar su corazón y a no temer decir la verdad. En esa casa, todo se basaba en la confianza, la disciplina y el amor cristiano. Desde muy joven, Vanessa supo ganarse la confianza. Era una de esas personas a las que inmediatamente quieres llamar una persona de verdad. Quienes estaban cerca de ella la describían como cariñosa, un poco estricta, pero increíblemente leal. Tenía una voz tranquila, pero un carácter fuerte. En la escuela la respetaban por su honestidad y más tarde, ya adulta, por su capacidad de mantener la dignidad en las situaciones más difíciles. Después de graduarse en la universidad, tomó el camino que le parecía estable y confiable. Se dedicó al sector inmobiliario. Vanessa se convirtió en agente de bienes raíces y rápidamente ganó respeto en su ciudad de Hendersonville. Sus clientes decían que ella no vendía casas, ayudaba a encontrar un futuro. La vida personal de Vanessa no se desarrolló de inmediato. Su primer matrimonio fue breve, pero le dio lo más valioso: 2 hijas. Jessica y Andrea se convirtieron en el sentido de su vida. Por ellas, Vanessa trabajaba incansablemente, desde la mañana hasta altas horas de la noche, incluso los fines de semana. Pero ella misma no se negó el derecho a la felicidad. Unos años después del divorcio, conoció a un hombre llamado Travis McGraw, un bombero atractivo, carismático y reservista de la Fuerza Aérea. Su encuentro fue casi accidental, pero nada en la vida de Vanessa era realmente casual. Sabía leer a las personas, percibir sus motivaciones, y al principio le pareció que Travis era un hombre confiable, honesto, decente. La boda se celebró en un círculo pequeño, pero con verdadera calidez. Para Vanessa fue la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo con un hombre que prometía estar a su lado, compartir tanto su trabajo como su alegría. Juntos compraron un pequeño motel en el pueblo de Saluda, a 40 minutos en coche de su casa. Lo llamaron Saluda Mountain Lodge. Era un negocio familiar acogedor, modesto a primera vista, pero con un enorme potencial. Vanessa creía en ese proyecto. Amuebló cada habitación, eligió personalmente las cortinas, los cuadros en las paredes, incluso los aromas para los difusores automáticos. Quería que sus huéspedes se sintieran como en casa. El lodge se convirtió no solo en una fuente de ingresos, sino también en su espacio creativo. Pero cuanto más se sumergía Vanessa en el trabajo, más aparecía una grieta invisible entre ella y Travis. Él se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, se volvió reservado y distante. Al principio,
Vanessa lo atribuyó al cansancio, luego a las dificultades de adaptación al negocio familiar. Intentó no prestar atención a los pequeños detalles. Llamadas extrañas, viajes repentinos, el nerviosismo de su esposo. Sin embargo, su intuición, el mismo instinto que siempre la había ayudado en la vida, comenzó a decirle que había algo más oculto detrás de esa frialdad. Uno de esos momentos quedó grabado en la memoria de su hija mayor. Vanessa regresó a casa después de un turno nocturno en el lodge. Se veía deprimida, callada. Más tarde, durante la cena, soltó: "Parece que alguien en mi casa no es del todo honesto". Jessica no dio demasiada importancia a esas palabras. ¿Quién sabe? Tal vez uno de los empleados no había cumplido bien una tarea. Pero ahora, mirando atrás, lo recuerda como un grito del corazón. A pesar de las preocupaciones personales, Vanessa continuó resistiendo. Tenía un don especial. Incluso cuando una tormenta rugía en su interior, sabía cómo mantenerse serena y contenida. Pero quienes realmente la conocían veían cómo había cambiado en los últimos tiempos. Dejó de reír como antes. Comenzaron a aparecer ojeras, su mirada se volvió tensa. Algunos amigos decían que Vanessa parecía estar pensando constantemente en algo, como si estuviera sopesando una decisión importante. A pesar de todo eso, Vanessa no se permitió rendirse. El negocio estaba creciendo, sus hijas estaban a su lado, y aún en los momentos de duda seguía creyendo que todo saldría bien. No era una mujer inclinada al drama. Al contrario, siempre intentaba resolver todo en paz, mediante el diálogo y el compromiso. Por eso, incluso cuando, según algunas fuentes, se enteró de la posible infidelidad de su esposo, no hizo un escándalo. Eligió otro camino, una conversación franca. Algunos sugieren que esa conversación fue el punto de inflexión. Vanessa dio un ultimátum: salvar a la familia o marcharse. La mañana del 19 de febrero de 2011 comenzó con un silencio inquietante para Jessica Freeman. Normalmente, si su madre no contestaba el teléfono, enviaba un mensaje: "Ocupada, llamo más tarde". Pero esta vez, nada. Ni respuesta, ni un breve mensaje. Jessica esperó otra hora. Luego subió a su coche y condujo hasta el motel en Saluda, donde Vanessa debía haber pasado la noche anterior. Afuera, el cielo de febrero oscurecía rápidamente. El aire estaba seco, como si algo se hubiera congelado en la espera. Y al girar por la carretera estrecha hacia el hotel, su corazón se hundió. Algo en aquel edificio silencioso le decía que algo no estaba bien. Saluda Mountain Lodge era su madre hasta en el último detalle. Incluso el cartel de bienvenidos colgado en la entrada parecía una expresión de la propia Vanessa. Abierta, amable, un poco a la antigua, pero acogedora. Jessica detuvo el coche y rodeó el edificio. La televisión estaba encendida en la oficina, pero las ventanas estaban oscuras, no se escuchaban pasos ni conversaciones. Llamó: "Mamá", pero solo hubo silencio como respuesta. La puerta del área administrativa estaba sin llave. Eso la alertó de inmediato. Vanessa siempre cerraba con llave esa habitación, incluso si salía solo un par de minutos. Dentro, todo parecía casi normal. Papeles sobre la mesa, una taza de café, una botella de agua sin abrir. Pero había una rareza: la caja registradora abierta. Solo contenía billetes pequeños, un par de monedas. Faltaban unos $200. Quizás había habido un robo, o simplemente su madre no había tenido tiempo de cerrar la caja. Jessica avanzó más hacia las habitaciones administrativas donde estaba el área de vivienda. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. De puntillas, como en una pesadilla, Jessica la empujó. Lo primero que llamó su atención fue el silencio. Lo segundo, un cuerpo inmóvil en el suelo. La madre yacía de costado, no muy lejos de la cama. Su cabello estaba despeinado, un brazo extendido frente a ella, como si hubiera intentado cubrirse en el último momento. El cristal del reloj en la mesita de noche estaba roto. Y justo al lado de su cuerpo,
había una pequeña vaina de bala. Jessica no gritó. Se quedó paralizada. En ese momento, la voz interior, la misma que antes le había dicho que algo simplemente no estaba bien, ya gritaba a todo pulmón. Más tarde, durante el examen oficial, se supo que Vanessa había recibido 2 disparos. Uno no fue mortal, en el antebrazo. El segundo fue en la cabeza. Los investigadores señalaron de inmediato que el tiroteo se había llevado a cabo a corta distancia. El arma era una escopeta calibre 12. No había señales de lucha ni de entrada forzada en la escena. Nadie había entrado desde fuera. Nadie había derribado las puertas. Todo parecía como si quien lo hizo supiera a dónde iba y a quién esperaba. Nada estaba revuelto en la habitación. No faltaban objetos de valor. Solo el dinero de la caja registradora y esa misma vaina de cartucho que yacía allí como una tarjeta de presentación. Cuando la oficina del sheriff del condado de Polk llegó, la zona ya estaba acordonada. Jessica estaba sentada en un banco frente al edificio, abrazándose a sí misma. No lloraba, solo miraba un punto fijo, como si intentara rebobinar la realidad. Lo primero que hicieron los detectives fue interrogar a su hija, luego comenzaron la inspección. Quedó claro en las primeras horas. No se trataba de un crimen aleatorio. Los indicios señalaban que el criminal conocía el lugar, conocía la rutina de Vanessa, sabía que estaría sola. Una de las primeras preguntas que enfrentaron los investigadores fue el motivo. ¿Dinero? Demasiado poco. ¿Robo? No había señales de entrada forzada. Y entonces dieron con una persona que, lógicamente, debería haber estado cerca, pero no lo estaba. Su esposo, Travis McGraw. Su ausencia inmediatamente despertó preguntas. Según sus familiares, estaba en casa con su hijo de su primer matrimonio, en la ciudad de Asheville, a unos 20 kilómetros de la escena de la tragedia. Sin embargo, incluso esos detalles no sonaban convincentes, especialmente teniendo en cuenta que la pareja había mantenido una relación tensa en los últimos meses. Mientras el cuerpo de Vanessa era enviado a la autopsia forense, la policía comenzó a analizar el interior del lodge. La vaina del cartucho despertó un interés particular. No había huellas dactilares evidentes en ella, pero el calibre y el tipo de perdigones coincidían con los cartuchos de caza que se vendían en las armerías locales. En sí mismo, esto era solo una prueba circunstancial, pero en combinación con otros detalles, comenzaba a formar un panorama. Paralelamente al examen de la escena del crimen, los agentes fueron a interrogar a Travis. Estaba tranquilo, hablaba poco, pero con confianza. Según él, no tenía problemas con su esposa y pasó la noche en casa sin salir. Sin embargo, una frase, pronunciada casi de manera casual, puso en alerta a los investigadores. Dijo: «Probablemente uno de los clientes... Tuvimos gente extraña allí». Podría parecer una suposición inofensiva, pero había un detalle extraño. Una transición demasiado rápida hacia la versión de un intruso al azar. Parecía como si supiera a dónde dirigir las sospechas. Los primeros resultados de la autopsia confirmaron. La muerte ocurrió alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Esto significaba que el criminal tuvo suficiente tiempo para escapar. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero no con llave. Vanessa claramente sabía a quién dejaba entrar. El crimen tenía signos de haber sido planeado. No hubo gritos, ni pánico, y, según el testimonio de los huéspedes alojados en las habitaciones del motel, nadie escuchó nada. Esto solo reforzó la versión de que el disparo se hizo con un arma de cañón recortado. Es ruidosa, pero a corta distancia puede ser relativamente silenciosa en una habitación cerrada. Un día después de la tragedia, uno de los investigadores decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no había ninguna. El motel, a pesar de los recordatorios constantes de Vanessa, todavía no estaba equipado con un sistema de videovigilancia. Parecía un descuido menor, pero en este caso resultó fatal. Las cámaras podrían haber registrado quién entró a la oficina esa noche. Sin embargo, la investigación tenía otra esperanza: los teléfonos.
Los dispositivos móviles modernos no solo guardan llamadas y mensajes, sino que también registran los movimientos de sus dueños. Se presentaron solicitudes para obtener el detalle de llamadas de Vanessa y Travis. Mientras se tramitaban las solicitudes, la fiscalía comenzó a recopilar información sobre la vida personal de la fallecida. Resultó que Vanessa realmente sospechaba que su esposo la engañaba. Unas semanas antes de la tragedia, le había hablado de esto a una amiga. Y 2 días antes de su muerte, según informes no confirmados, Vanessa llamó a una mujer llamada Mary Beth, la supuesta amante de Travis. Esa conversación pudo haber sido el punto de quiebre definitivo. Algunos de sus familiares afirmaron que ella le dio a Travis una elección: quedarse con ella o marcharse para siempre. Y en este contexto, su muerte ya no parecía un accidente trágico, sino un intento de eliminar a una persona que empezaba a estorbar en una nueva vida. 3 días después del hallazgo del cuerpo, la policía incautó rifles de caza en el garaje de Travis. Una de las escopetas, una Mossberg 500, coincidía con el calibre y el tipo de cañón del arma con la que se efectuó el disparo. Un examen demostró que los cartuchos encontrados en el coche del sospechoso coincidían con la vaina hallada en la escena de la tragedia. Las pruebas comenzaron a encajar, y aunque aún no había una prueba directa, la verdad que temían decir en voz alta se sentía cada vez más en el aire. El asesino era uno de los suyos. A medida que las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Vanessa Mintz se convirtieron en días, la investigación entró en una fase en la que cada pequeño detalle podía cambiar el rumbo del caso. No había testigos, ni cámaras de seguridad, ni un motivo evidente que encajara con la clásica versión de un robo. Pero había la sensación de que el crimen se había cometido con sangre fría y cierto nivel de cálculo. Los investigadores del condado de Polk sabían que si no empezaban a desenredar el asunto rápidamente, este podía alargarse durante años. Y la primera pista era el esposo de la víctima, Travis McGraw. Desde el principio, Travis no mostró el comportamiento que se esperaba de él. No demostró dolor abierto, no buscó contacto con la investigación, no hizo preguntas. Para muchos de los seres queridos de Vanessa, esto fue una señal alarmante. La conocían y sabían que ella tenía dudas sobre la fidelidad de su esposo. Los investigadores empezaron a recopilar todo lo relacionado con Travis, desde su rutina diaria hasta sus transacciones bancarias. Y rápidamente quedó claro que detrás de la fachada del respetable bombero había una vida que no era tan perfecta. Ante todo, tenía una aventura. Una mujer llamada Mary Beth Fisher admitió que su relación había durado varios meses. Se veían regularmente, se escribían y, lo más importante, Travis le aseguraba que lo suyo con Vanessa ya había terminado. Pero en ese momento no había señales de divorcio. Al contrario, Vanessa seguía llevando un negocio, viviendo en la misma casa y usando el anillo de bodas. El motivo empezaba a perfilarse con más claridad. Según la investigación, Vanessa pudo haberle presentado a Travis un ultimátum: o la familia o una nueva vida. Si iba a presentar una demanda de divorcio, esto podía implicar pérdidas financieras. Y si además sabía de la aventura de su marido, pudo haberlo amenazado con hacerlo público. En un pueblo pequeño donde la reputación significaba mucho, esto podía ser un golpe serio. Y de repente, la versión de un conflicto doméstico tras el cual se escondían la pasión, la traición y el miedo a la exposición, se convirtió en la principal. Mientras tanto, el examen de las armas continuaba. La escopeta de caza incautada en el coche de Travis resultó ser un elemento clave. Las marcas en el cañón coincidían con el patrón de corte dejado en el cuerpo de Vanessa. Los cartuchos eran del mismo fabricante que la vaina encontrada en la escena. Pero esto no era suficiente. Aunque el arma coincidía, no estaba registrada como personal. Además, no había pruebas que vincularan directamente a Travis con el momento del disparo. La investigación avanzaba a ciegas. Necesitaban un testigo o un rastro electrónico. Los investigadores solicitaron datos sobre la actividad del celular de Travis la noche del crimen. La respuesta llegó unos días después.
Él afirmaba haber estado en su casa en Asheville. Sin embargo, un análisis de la actividad del celular mostró que su dispositivo se movió. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, se registró una señal en el área del motel. Esto refutaba su coartada. Además, en ese mismo periodo, el dispositivo se apagó y luego se encendió por la mañana cerca de su casa. Parecía que deliberadamente apagó el teléfono para no dejar un rastro digital. Pero ni siquiera esto garantizaba una acusación. Al fin y al cabo, cualquiera podía tener un teléfono móvil. No había fotos, videos ni testigos que confirmaran su presencia física en el motel. Al mismo tiempo, el testimonio de Mary Beth reforzaba el caso. Ella admitió que unos días antes del asesinato, Travis le dijo una frase que ahora sonaba como una sentencia de muerte. Todo cambiará pronto. Solo necesito un poco de tiempo. La investigación también descubrió que Travis estaba muy interesado en la venta de armas. Una semana antes de la tragedia, visitó un campo de tiro, consultó en una armería y compró municiones que más tarde resultaron ser idénticas a las utilizadas en el ataque. Los empleados de la tienda recordaron que se comportaba con nerviosismo. Hablaba de cazar, pero hacía preguntas extrañas sobre la precisión de un disparo a corta distancia. Paralelamente a las pruebas técnicas, la investigación profundizó en el perfil psicológico del sospechoso. Según sus antiguos colegas, Travis era reservado, no dado a la apertura, pero tenía una inclinación por el control. En las relaciones, buscaba dominar, esperando pacientemente antes de tomar decisiones. No era impulsivo, y esto era lo que lo hacía peligroso. Podía planear cuidadosamente un crimen, calculando cada detalle. La investigación empezó a buscar pruebas de preparación. En la casa de Travis se encontró una lista semanal de tareas. Entre las anotaciones rutinarias, llevar al hijo, pagar facturas, había 2 frases: viaje nocturno y recoger del garaje. Nadie sabía qué exactamente planeaba recoger, pero una de las cámaras de vigilancia de un supermercado registró su coche alrededor de la 1:30 de la mañana del 19 de febrero. Esto lo situaba en las cercanías del crimen. Los investigadores comenzaron a interrogar a su hijo de su primer matrimonio, con quien Travis dijo haber pasado la noche. El adolescente admitió que se fue a dormir alrededor de las 10 de la noche y no recordaba que su padre estuviera en casa todo el tiempo. Se despertó a las 6 de la mañana y Travis ya estaba en casa. Esto creaba una ventana de casi 7 horas en las que pudo haber salido de la casa, conducido a Saluda, cometido el crimen y regresado. Cada nuevo detalle solo reforzaba la sospecha, pero legalmente la investigación seguía en terreno inestable. Se necesitaba más. Y entonces, el destino arrojó a la investigación un hallazgo inesperado. Uno de los colegas de Travis dijo que guardaba un viejo portátil en el garaje. Según el testigo, a menudo tomaba notas en él, incluso almacenando copias de mensajes personales. Durante el registro, se incautó el ordenador portátil y entre los archivos eliminados se encontraron correos electrónicos en los que Travis discutía con un amigo su insatisfacción en el matrimonio. Algunas frases sonaban ominosas. Ella me está hundiendo. A veces pienso lo mucho más fácil que sería vivir sin ella. Quizás solo eran declaraciones emocionales, pero en combinación con los hechos, parecía una confesión. Al final de la segunda semana de la investigación, los investigadores tenían motivo, falta de voluntad de divorciarse y dividir bienes, nueva, mujer, pruebas circunstanciales, arma, vaina, municiones, comportamiento, coartada falsa, datos del teléfono, grabaciones de cámaras, testimonios de testigos, Mary Beth, compañeros de trabajo, rastros digitales, grabaciones, cartas, rutas. Eso era suficiente. En marzo de 2011, un mes después de la tragedia, Travis McGraw fue arrestado bajo sospecha de asesinar a Vanessa Mintz. Cuando los agentes se le acercaron, no opuso resistencia. Simplemente bajó los ojos, como si hubiera sabido todo el tiempo que lo descubrirían. Mientras permanecía en una celda de detención preventiva,
La fiscalía se preparaba para el caso. Mientras tanto, la familia de Vanessa intentaba comprender. ¿Cómo pudo una persona en quien ella confiaba hacerle esto? Lo más difícil no es la pérdida en sí. Lo más difícil es darse cuenta de que la amenaza estaba tan cerca, que el amor que ella apreciaba se había convertido en traición, y que el hombre con quien construía un futuro pudo haber estado planeando su final. El juicio de Travis McGraw comenzó en febrero de 2013, 2 años después de la trágica muerte de Vanessa Mintz. Para su familia, esos 2 años fueron un tiempo de dolor, de espera y de intentar encontrar respuestas en el silencio que dejó su partida. Para la fiscalía, fue un periodo de trabajo minucioso. Se reunieron pruebas pieza por pieza, se construyeron cadenas lógicas, se seleccionaron testigos. La acusación entendía que se enfrentaba a un juicio difícil. Un asesinato sin testigos directos, sin un rastro claro de ADN ni huellas dactilares, lo que significaba que todo se basaría en una combinación de pruebas. Y cada una de ellas debía ser absolutamente convincente. En el primer día del juicio, la atención de la sala se centró en el propio acusado. Travis McGraw se sentó con un traje oscuro, con una expresión de contención en el rostro. No parecía roto, no daba la impresión de un criminal cruel. Su apariencia trabajaba a favor de la defensa. Un padre decente, un bombero, un hombre con un pasado estable. Los abogados defensores lo usaron hábilmente. En su alegato inicial dijeron: «Este hombre no es un criminal. Es un padre, es un amigo, sirvió a su comunidad. Está siendo acusado sobre la base de pruebas circunstanciales e inferencias. Estamos aquí para demostrar que eso no basta para arruinar la vida de alguien». Pero la fiscalía estaba preparada. Tras haber trabajado cada aspecto del caso, comenzó con la propia Vanessa, para que el jurado entendiera no solo quién era, sino también cómo se desarrolló su relación con Travis. Se leyeron sus cartas a una amiga, así como sus notas en el diario, en las que Vanessa expresaba sospechas sobre su esposo. Una de ellas decía: «Se ha vuelto un extraño. Siento que oculta algo. A veces pienso que solo espera el momento para desaparecer». Esas palabras se convirtieron en el telón de fondo emocional de todo el juicio. Luego, la fiscalía empezó a construir una cadena de hechos. Primero, el motivo. Mary Beth Fisher, la amante de Travis, testificó. Describió cómo él había mentido sobre su matrimonio. Le aseguraba que estaba casi terminado. Le prometía estar libre pronto. El fiscal preguntó: ¿alguna vez mencionó cómo iba a terminar su relación con Vanessa? Mary Beth dudó, pero respondió. Dijo que había formas, que las cosas podían resolverse. No lo tomé literalmente. Entonces no. Esa respuesta dejó al jurado sacar sus propias conclusiones. No era una admisión directa, pero añadía una sensación de amenaza. Luego vino la coartada. La fiscalía presentó un análisis de los datos del celular de Travis. Se mostró una diapositiva, un mapa con las coordenadas de su señal. A la 1 de la mañana, su casa en Asheville. A las 2:40 de la mañana, la zona de un motel en Saluda. Luego, silencio. Y a las 6:15 de la mañana, la señal regresó en el área de su casa. El investigador explicó: el teléfono se apagó durante un periodo crítico de tiempo. No podemos decir con certeza que él estaba en el coche, pero ese fue el momento en que ocurrió el asesinato. Eso sugiere que Travis intentaba ocultar sus movimientos. La defensa contraatacó con su propia versión. Cualquiera pudo haber tenido el teléfono. Travis no tenía motivos para conducir a otra ciudad de noche. Ninguna cámara ni testigo lo vio en la escena. Ustedes se basan en interpretaciones, no en hechos. Su estrategia era clara: sembrar duda. No refutar cada prueba, sino generar incertidumbre sobre su fiabilidad. Pero la fiscalía insistió. Llamaron a un empleado de la armería donde Travis había comprado su munición. Confirmó que las balas eran del mismo tipo que las encontradas en el motel. Estaba interesado en la casa,
preguntó el fiscal. ¿Qué dijo? El dependiente respondió: habló de disparar a corta distancia. Eso me sorprendió, porque normalmente ese tipo de preguntas las hace un principiante. Pero él parecía confiado. Luego intervino un experto en balística. Comparó la vaina hallada en la escena del crimen con las balas del arma de Travis. El resultado, un alto grado de coincidencia. En la pantalla de la sala se mostró una imagen ampliada de las marcas en la superficie del latón. El experto explicó: son como huellas dactilares. Es casi una coincidencia perfecta. Fue un punto fuerte para la fiscalía. Aunque no era una prueba al 100%, era un elemento convincente en el cuadro general. Un paso importante fue todo el testimonio del hijo de Travis. El adolescente, que tenía 13 años en el momento de la tragedia, dijo que se fue a la cama alrededor de las 10 de la noche y no recordaba que su padre estuviera en casa esa noche. Me desperté en la mañana y él estaba abajo preparando el desayuno, dijo. El fiscal aclaró: ¿lo escuchaste salir o regresar? No. Simplemente no sé si estuvo en casa todo el tiempo. Esta incertidumbre jugó en contra de la defensa. El coartada de Travis no fue confirmada. La defensa continuó insistiendo. Todas las pruebas son circunstanciales. Usted no lo vio disparar. No hay huellas dactilares, no hay sangre en su ropa, no hay ADN. Todo lo que tienen son quizás y posiblemente. Y eso no es suficiente para privar a un hombre de su libertad. Enfatizaron la reputación de Travis, trayendo a sus antiguos colegas que lo describieron como un hombre equilibrado, trabajador y un padre devoto. Él salvó vidas. ¿Y quieren retratarlo como un asesino a sangre fría?, dijo el abogado en su alegato final. Pero el fiscal tuvo la última palabra. Habló con calma, sin patetismo. Los asesinos rara vez dejan un autógrafo en la escena del crimen, especialmente aquellos que planifican su crimen, pero hemos ensamblado una cadena, motivo, traición y miedo a perder dinero. Preparación, compra de un arma, intento de crear un coartada, ejecución, conducir de noche, un teléfono desconectado, un casquillo que coincidía con sus balas. Él estuvo allí. Él lo hizo. Le arrebató la vida a una mujer que confiaba en él. Esto no es especulación. Esto es la verdad. El jurado se retiró a considerar su veredicto. La familia de Vanessa contuvo la respiración. Pasaron varias horas. Luego regresaron a la sala del tribunal. El juez preguntó: ¿cuál es su veredicto? Culpable. Asesinato en primer grado. El silencio en la sala era atronador. Alguien de la familia de Vanessa sollozó. Travis no mostró emoción. Solo sacudió ligeramente la cabeza, como si estuviera de acuerdo con el veredicto. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia Mintz, no fue el fin del sufrimiento, pero sí el fin de la incertidumbre. Sabían quién les había arrebatado a Vanessa. Sabían que su muerte no quedaría impune. Y aunque el dolor de la pérdida no desapareció, al menos había un sentido. La verdad había prevalecido. La madre de Vanessa diría más tarde en una entrevista: no buscábamos venganza, queríamos la verdad, y la obtuvimos. Vanessa lo merecía.